Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien en este maravilloso día. Como vieron en el título del video, hoy vamos a estar hablando sobre las clases sociales en Cuba. ¿Tendrá sentido este tema? Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Osdiel Ávila. Nos vemos en la intro y continuamos con el video. Esta pregunta es trascendente en algunos debates del complejo intelectual cubano, sobre todo desde el mundo académico de la isla. Pero conceptualizar esto en un país donde un taxista gana más que un doctor en ciencia resulta algo difícil de entender. Por eso te invito a que veas el video hasta el final para ustedes y yo comprender la esencia del conflicto. El término clases sociales se ha ido construyendo desde el marxismo, pero con un término bien bajito para no causar ruido en la alta política. Para Engels, las clases sociales eran aquellas que mueven el motor de la historia, pero es rara su mención en algunos de nuestros medios oficiales, salvo para juzgar la irreparable mentalidad capitalista. Ocultar las diferencias económicas que está viviendo la sociedad cubana actualmente en el concepto del nuevo siglo XXI es vivir un concepto enajenado de la realidad. Es un mundo de Narnia. Hoy en día las acciones sociales se suceden sobre una especie de tablero, lo que resulta importante valorar el escenario donde se desarrolla el juego para poder entenderlo cada día. Las clases sociales están relacionadas con el concepto más amplio, con el concepto de las jerarquías sociales. Jerarquía quiere decir en griego el poder de los sacerdotes. Entonces, podemos decir que las comunidades cristianas fueron las primeras en tener jerarquía. Eso lo podemos ver en el día de hoy. Actualmente nos podemos dar cuenta de que el concepto primario parece una caricatura de sí mismo. Este se desconfigura por segundo independientemente de las sociedades donde vivimos. En esta humanidad del siglo XXI, la idea de arriba o abajo en la escala social tiene un vínculo estrecho con el acceso económico a ciertos grados de autoridad en organismos encargados de regir el poder. Cito, Lenin dijo, se llama clase a grandes grupos humanos que se distinguen por imposición dentro de un determinado sistema social. Este concepto fue esbozado en el 1918 y básicamente habla de la relación de un grupo de personas y los medios de producción mediados por el derecho. Esto no quiere decir que la ley determina, pero sí que juega un papel importante. Hablamos de diferentes grupos de personas, pero sí de que unas tienen un derecho diferenciado a adquirir o llegar hasta las producciones. Esto también se modifica según el contexto. En la actualidad podemos decir que hay recursos moviéndose hacia unos bolsillos y otros, que ven desde abajo como ese dueño pasa por encima de su estatus gracias a la plusvalía que dejan sus múltiples ganancias. En Cuba el salario no alcanza. Ya eso lo hemos visto en múltiples videos. Lo común de la población, hemos ido cultivando una nación de socialismo, donde el explotador de carácter nacional no existe. Es decir, es como una especie de fantasma. La clase social se define como el poder del pueblo, lo que conlleva que el pueblo, por definición, no debe explotarse por sí mismo. Bueno, cuando ya vamos por este punto del video, también te quiero invitar a que te suscribas al canal y hacerte un breve recordatorio sobre este tema de las clases sociales en Cuba. Cuando en un principio del video hablamos cuando Engels dio como un concepto, las clases sociales son aquellas que mueven el motor de la historia. Luego llegamos así hacia un mundo paralelo enajenado donde vive nuestra sociedad, las crónicas de Narnia. Luego llegamos a la jerarquía, que desde el punto de vista griego quiere decir que es un poder de los sacerdotes. Y por lo que también les comenté que es algo que estamos viviendo hoy en día en diferentes religiones. Pero de ahí vamos a ver qué piensa o cuál es el concepto o idea
de Marx, desde el punto de vista capitalista principalmente, pero teniendo en cuenta que es una clase social dentro de Cuba. Mi pregunta sigue siendo, ¿existirán las clases sociales dentro de la isla? Antes, recuerde que le mencioné, en Cuba la clase social se define como el poder del pueblo y el pueblo no puede explotarse por sí mismo. Hey, recuerde donde estamos en una comunidad que si tú pones a ver cada vivienda, cada apartamento, cada persona que te rodea, puedes ver pequeños puntos de diferencia social. Ahora, el punto de la comunidad es que, disculpen el sonido ambiental, pero ¿qué podemos hacer? Para Marx, un obrero es aquella persona que no tiene nada. Y como no tiene nada, vende su fuerza de trabajo. Yo me pongo a pensar que él mismo lo llamó como un mundo capitalista. Porque esa persona que tiene un trabajo calificado como un obrero obtiene un salario. El punto a debate es que ese salario sea suficiente para reproducir la fuerza de trabajo del proletario. Además, que alcance para subsistir él y su familia. Espero ver este comentario en el video y estoy seguro de que va a salir. Es decir, que en resumen, el salario es el precio de la fuerza de trabajo. Ahora, en Cuba, la realidad del salario se observa fácilmente como una realidad personal. Pero si sumamos a todas estas personas que no le alcanza para vivir como el mínimo, podemos afirmar de manera etnográfica de que existe una sociedad conocida mundialmente como precariado. El precariado es un obrero que no logra vivir con las mínimas garantías sociales para su subsistencia, por lo que estas personas quedan totalmente desprotegidas porque el salario no alcanza para sustentar todas las necesidades básicas. Esto se ve más marcado en Cuba en el hogar, principalmente en la vida cotidiana del cubano. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que tocar otro punto de vista. En Cuba la salud es gratuita, la educación es gratuita, la cultura y el deporte también es gratuito. Valga la redundancia, aunque no es como la del primer mundo, sí se han alcanzado algunas metas y se han obtenido algunos logros. Al no alcanzar el salario en Cuba, esto no quiere decir que borre lo anteriormente dicho. Al contrario, quiere decir que las personas en Cuba, la gran mayoría, no tienen acceso a adquirir la mayor cantidad de ganancias económicas del esfuerzo de trabajo para poder subsistir dentro de esta sociedad. Es decir, que la fuerza de producción no lo empodera totalmente. Actualmente se ha visto un crecimiento en el sector privado, especialmente en la creación de las medianas, pequeñas y de estas empresas. Pero además de eso, se va agravando más la situación de aquella persona que no puede llegar hasta ese nivel socioeconómico que le permite variar entre una sociedad y otra. Viéndolo así, desde el punto de vista del hogar, vamos a tocar un tema muy peculiar. La canasta básica que se ve a través de esto. La libreta de abastecimiento. Bien, la canasta básica que se obtiene a través de la libreta o la famosa libreta de racionamiento en Cuba llega a todos los niveles de la población, de la sociedad o como se quiera decir acá en Cuba. Todos tienen derecho mientras tengan la propiedad de una vivienda. Pero esto llega a la conclusión de que sin duda tiene que ver mucho con el mínimo nivel de vida de muchas personas o realmente de este país. Tengo entendido que la canasta básica en otros países se saca prácticamente una cuenta en los gastos familiares durante un mes. Espero me lo pongan en los comentarios si estoy diciendo lo correcto o no. En Cuba, donde la economía doméstica es un dolor de cabeza para todo el pueblo. Por eso le decía que la canasta básica es lo que nos toca por la libreta. Y en realidad es lo que la familia debe consumir por un mes, que realmente no alcanza, pero sí ayuda. Creo que no está del todo claro dentro de algunas investigaciones sociológicas que se han hecho sobre los precios bursátiles y realmente los precios
que traen el mercado subterráneo, conocido como el mercado negro dentro de la sociedad, que lo puedes ver comúnmente dentro de algunas redes sociales, especialmente los que son conocidos en Facebook como los grupos de compra y venta o Rebolico. Bueno, ahora tocando otro punto. Algunos cientistas sociales aplican parámetros que permiten calcular los ingresos que usualmente devenga cualquier individuo, principalmente en el entorno que lo rodea. En las sociedades modernas definidas como marxistas, es oportuno seguir la relación persona y grupo, además de los medios de producción. Y allí entra el tema de la toma de decisiones. Claro está que no podemos dejar atrás las clases en los políticos. Y aquí el pollo del arroz con pollo. En Cuba existe un grave problema en definir realmente las clases sociales. Es decir, tener claramente quién pertenece a una o a otra. Lo que sí es cierto es la brecha, a no copar los niveles en Latinoamérica. Cabe destacar que se ve que va en aumento el auge en definir diferentes clases. Ahora, ¿sería o quedaría realmente así? Gran mayoría de la población en Cuba se mantiene en una clase media baja. Los de alta la sociedad se definen particularmente en el argot cotidiano, en el argot social, como los gerentes, algunos políticos y entre otras personas que están sobre su estatus, inclusive por el nivel adquisitivo desde otros países, porque tienen familias en el extranjero. Pero lo que sí queda claro que se define como mayor cantidad de la población en una sociedad de bajos niveles de recursos, en una sociedad donde se encuentran las personas desprotegidas por lo que se define como este tipo realmente de clase social, que es la que más abunda en nuestro país. Bueno, mis queridos amigos, este ha sido un debate, como ya les dije, desde un punto de vista social. Vamos a leer los comentarios que ustedes creen del video sobre si existen las clases sociales en Cuba o no. Ya lo hemos visto reflejado aquí también en algunos videos donde les he mostrado cómo viven los ricos en Cuba y cómo viven los pobres que ayudamos en este canal en Cuba. Nos vemos en la próxima. Chao. Saludos especiales en el video de hoy para Mili González, Carlos Chan, Alacrán Azul, Ángel Peñate, Gina, Georgina, Danaris Herrera, Antonio Molino, además de Leticia Bernardo, a mi punto de vista, y a todas aquellas personas que nos ven cuando estamos en directo.